Lección número 10, para el 7 de junio de 2025. Los que han llegado al fin del tiempo. Sábado 31 de mayo. Para memorizar. Estas cosas les sucedieron por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Así, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios capítulo 10 versos 11 y 12. La Biblia abunda en relatos acerca del pueblo de Dios, que apuntan a los acontecimientos futuros y contienen claves para entender la verdad presente. De hecho, algunos de esos relatos prefiguran acontecimientos de los últimos días con sorprendente detalle y proveen una base más amplia para entender con claridad las profecías de Daniel y Apocalipsis. Sin anular la libertad de conciencia de cada persona, Dios puede guiar perfectamente los acontecimientos que ocurrirán en los últimos días para que sucedan tal como Él se los reveló a los profetas. La relación entre los eventos finales y algunas importantes historias bíblicas es obvia, pues el Nuevo Testamento se refiere a ellas al describir los eventos de los últimos días. Tal es el caso de la destrucción de Sodoma y Gomorra, el diluvio, etc. Otros relatos bíblicos requieren ser estudiados cuidadosamente para extraer de ellos las verdades que nos han sido reveladas en la palabra de Dios. Durante las próximas 2 semanas examinaremos una serie de relatos clave que abordan la segunda venida, el juicio investigador, la crisis final y otros temas. Como resultado de ese estudio, veremos que Cristo está en el centro de todo y debe ser el objetivo final de todo empeño por comprender las profecías. Domingo 1 de junio. La ira del Cordero. Escucha Apocalipsis capítulo 6 versos 12 al 17. Considera los detalles de la respuesta de estas personas ante el desarrollo repentino de los acontecimientos finales. ¿Qué notas en su respuesta? Apocalipsis capítulo 6 versos 12 al 17. Miré cuando abrió el 6º sello. Y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo el monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, «Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie?» Es interesante notar que los perdidos no exclaman «¿Qué es esto?», o «¿Quién está detrás de esto?». Parecen entender lo que ocurre. Se refieren a Jesús como el Cordero, lo que requiere conocer algo acerca de la historia de Cristo como Redentor. También parecen ser conscientes de que ha llegado el gran día de su ira y que se encuentran en una situación desesperada. ¿Quién podrá quedar en pie? Antes del fin, el Evangelio es llevado a todas las naciones. Mateo capítulo 24, verso 14, y los mensajes de los 3 ángeles son comunicados a todo el mundo. Sin embargo, habrá personas que serán sorprendidas, no por falta de información, sino por su negativa a creer y obedecer. Esta será la razón por la que se perderán. Mateo capítulo 24 versos 36 al 44. ¿Qué lecciones Jesús nos invita a aprender de la historia de Noé? Mateo 24 versos 36 al 44. Pero el día y la hora nadie sabe,
ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Jesús señala la historia del diluvio para advertirnos que su segunda venida será una sorpresa para muchos. Al igual que la segunda venida, el diluvio no sorprendió al mundo por falta de información. Noé predicó durante 120 años a un mundo que se negaba a creer. Se les dijo lo que iba a suceder, simplemente no quisieron creer. A su vez, muchas personas aseguran que el largo tiempo transcurrido implica que las profecías no son dignas de crédito. Pedro cita en tal sentido la historia del diluvio cuando dice que, ante todo, sepan que en los últimos días vendrán burladores, quienes sarcásticos andarán según sus bajos deseos y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como desde el principio de la creación. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 3 y 4. Este sentimiento irá en aumento a medida que pase el tiempo. En el caso de quienes mueran antes del regreso de Cristo, la segunda venida, o la tercera si mueren sin aceptar a Jesús como su Salvador, ocurrirá apenas un instante después de haber cerrado sus ojos. Por otra parte, la vida transcurre muy velozmente. ¿Cómo pueden ayudarnos esas realidades a afrontar la demora? Lunes 2 de junio. La evangelización de Noé. Pedro nos recuerda que muchos no estarán preparados para el regreso de Cristo porque intencionalmente ignoran, segunda de Pedro capítulo 3 verso 5, lo que ocurrió en ocasión del diluvio. En la actualidad, aunque un asombroso número de culturas, desde los antiguos griegos hasta los mayas, registran la historia de un diluvio global y devastador, la narración bíblica acerca del diluvio es una de las más ridiculizadas. Como se predijo, el mundo está poniendo a un lado el relato bíblico del diluvio como si se tratara de un mito, sin importar cuán clara y explícitamente se lo describe en el Antiguo Testamento y cuántas veces se hace referencia a él en el Nuevo Testamento. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versos 37 al 39, que la situación mundial se parecería a la de los días de Noé. Compara este pasaje con Génesis capítulo 6, versos 1 al 8. ¿Cuáles fueron las condiciones morales que condujeron al diluvio? ¿Qué paralelismo existe entre la época de Noé y la nuestra? Mateo capítulo 24, versos 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Génesis capítulo 6, versos 1 al 8. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres,
escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Un estudio cuidadoso de la Escritura revela otra lección importante para el pueblo remanente de Dios de los últimos días. Hebreos capítulo 11, verso 7, dice que Noé, con santa reverencia, construyó el arca para salvar a su familia. Por su fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Imagina lo que significó para Noé predicar durante más de un siglo y que solo su familia entrara en el arca. Si él hubiera sido un evangelista moderno, nos sentiríamos tentados a pensar que fracasó. Afortunadamente, muchos lugares del mundo son en este momento muy receptivos a los mensajes de los tres ángeles. Como resultado, muchos están conociendo al Señor. Todavía no hemos llegado al punto en que no haya resultados, aunque se nos ha dicho que se acerca el momento en que habrá terminado el tiempo de gracia y será cerrada la puerta de la misericordia. Así que las palabras, las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta, nos conduce a través del ministerio final del Salvador hasta el momento en que quedará terminada la gran obra de la salvación del hombre. Ellen White, El conflicto de los siglos, página 424. Hasta entonces tenemos una obra que hacer como iglesia. ¿Cómo podemos aprender a no desanimarnos si nuestros esfuerzos personales de evangelización no parecen dar mucho fruto por el momento? ¿Por qué debemos seguir esforzándonos? Escucha Juan capítulo 4, verso 35 al 37. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra, y otro es el que siega. Martes 3 de junio, la historia de Sodoma y Gomorra. Hay otra historia clave del Antiguo Testamento a la que Pedro hace referencia al describir los acontecimientos de los últimos días, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Las ciudades de la llanura se han hecho legendarias por su maldad y se convirtieron en el primer ejemplo de poblaciones destruidas por el fuego desde el cielo. Escucha 2 de Pedro capítulo 2 versos 4 al 11, Judas 5 al 8 y Ezequiel capítulo 16 versos 46 al 50 y pon atención a todos los detalles. ¿Cuáles fueron las condiciones morales que desembocaron en la destrucción de estas ciudades y qué paralelismos existen con la condición actual del mundo? 2 de Pedro capítulo 2 versos 4 al 11. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé,
pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Judas 5-8. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los que ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Ezequiel capítulo 16 versos 46 al 50. Y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas que habitan al norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Ni aun anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. La advertencia dada a través del relato de Sodoma y Gomorra a quienes viven en la tierra en estos últimos días es clara. Finalmente los malvados también serán destruidos por el fuego, como describe con tanta claridad en Apocalipsis capítulo 20. El pecado es notablemente engañoso, en el sentido de que nos impide percibir la condición de nuestro propio corazón y hace que nuestras transgresiones nos parezcan aceptables, a diferencia de las de los demás. En el mismo capítulo donde Dios habla en cuanto ha amado a su pueblo, también le advierte que, aunque éste no cometió los mismos pecados que Sodoma, se ha vuelto más perverso que ella. Ezequiel capítulo 16, verso 47. Israel había estado fornicando. Ezequiel capítulo 16, verso 41, es decir, cometiendo adulterio espiritual. Imagina la sorpresa del pueblo de Dios cuando sus integrantes escucharon que eran más malvados que gente famosa por su maldad. Esto no es una novedad acerca del antiguo Israel ni de la humanidad. En Romanos capítulo 1 versos 18 al 32, Pablo presenta una larga lista de faltas humanas que podría haberse escrito sobre la base de las noticias actuales. La descripción que hace Pablo del pecado de los gentiles o paganos no pretendía que los judíos se sintieran superiores,
sino que el pueblo de Dios comprendiera por fin la gravedad de sus propios pecados. Natán hizo lo mismo cuando habló con David. Le contó la historia de un hombre rico que robó el único cordero que tenía un hombre pobre. Esta historia encendió el furor de David, segunda de Samuel, capítulo 12, verso 5, pues la injusticia descrita era obvia. Aún así, fue necesaria la declaración de Natán: «Tú eres ese hombre», segunda de Samuel, capítulo 12, verso 7, para que David se viera reflejado en la historia. Es importante recordar que la Biblia no se dirige principalmente al mundo exterior, sino al propio pueblo de Dios. La descripción de los atroces pecados de otros en Apocalipsis capítulo 13 o 17 es una advertencia de que nosotros también podemos caer en la misma trampa. Miércoles 4 de junio, el juez de toda la tierra. La Biblia registra una curiosa historia que tiene lugar en las llanuras de Mamre, justo antes de la destrucción de Sodoma. En este relato, Dios se aparece a Abraham acompañado por 2 ángeles. Cuando el patriarca los ve, invita a los visitantes celestiales a una comida, y en ese momento Dios promete que Abraham y Sara tendrán un hijo, del cual descendería el Mesías. Jesús, en efecto, procedía del linaje de Abraham. Comparar con Gálatas capítulo 3, verso 16. A continuación, el relato pasa repentinamente al asunto de las ciudades malvadas de la llanura. Escucha Génesis capítulo 18, versos 17 al 32, que enseñan estos versículos acerca del carácter de Dios y de cómo piensa hacer frente al mal existente en nuestro planeta. Génesis capítulo 18, versos 17 al 32. Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizá se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor, si hablare. Quizá se hallaran allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor. Quizás se hallaran allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20.
Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez. Quizás se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Dios no nos debe una explicación, pero decide no ocultar sus motivos y sus planes a la humanidad. En tal sentido, el profeta Amós dice: nada hace Dios el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Amós capítulo 3, verso 7. Antes de destruir Sodoma y Gomorra, Dios informa a Abraham lo que está a punto de suceder, aquello de lo que éste será pronto testigo. Dios se queda con Abraham mientras los 2 ángeles se dirigen a la ciudad malvada para llamar a los que harán caso de su advertencia. Lo mismo puede decirse de los ángeles proféticos que exhortan en los últimos días a quienes son parte del pueblo de Dios a salir de Babilonia. Apocalipsis capítulo 14 versos 6 al 12 y capítulo 18 versos 1 al 4. Mientras se proclama la última advertencia, Dios discute con Abraham lo que está a punto de suceder y se somete de buen grado a las preguntas del patriarca. Lejos de ti hacer esto, que hagas morir al justo con el impío y que el justo sea tratado como el impío. Nunca hagas tal cosa. ¿El juez de toda la tierra no hará lo que es justo?, pregunta Abraham en Génesis capítulo 18, verso 25. Abraham no solo examinaba el caso de Sodoma, sino también el carácter de Dios. Del mismo modo, antes de que llegue el fin del mal y de los malvados, Dios abre los libros del cielo. Apocalipsis capítulo 20, versos 4 y versos 11 al 15, y nos permite acceder a la evidencia antes de hacer descender fuego sobre la tierra. Es decir, tendremos 1000 años para obtener respuesta a muchas preguntas que ahora tenemos. Antes de ejecutar su juicio final sobre los perdidos, el Señor nos dará 1000 años para entender por qué lo hará. ¿Qué nos dice esto acerca de su carácter y de cuán dispuesto está al escrutinio de sus acciones por parte de los seres creados que dependen totalmente de Él para existir y que no tienen ningún derecho inherente a conocer estas cosas? Jueves 5 de junio. El juicio previo al advenimiento. La descripción del juicio que se encuentra en Daniel capítulo 7 nos permite ver detrás del velo, una oportunidad impresionante de observar cómo actúa Dios para resolver el problema del pecado y para redimir a quienes desean vivir en una relación de pacto con Él. Escucha la descripción del juicio investigador que ofrece Daniel capítulo 7 versos 9, 10, 13, 14, 22, 26 y 27. ¿Cuál es el objetivo principal del juicio? ¿Cuál es el veredicto emitido al final del proceso? ¿Qué nos dice esto acerca del plan de salvación? Daniel capítulo 7 verso 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Verso 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Versículo 22.
hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Versículo 26. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Versículo 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos, debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. No cabe duda de que la humanidad es juzgada por Dios. Eclesiastés capítulo 12, verso 14, asegura que Dios traerá toda obra a juicio. Y Pablo nos recuerda que todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Romanos capítulo 14, verso 10. Dios no necesita registros para saber quién se salvará o se perderá. Pero los ángeles, que han estado examinando el plan de salvación todo el tiempo, Primera de Pedro capítulo 1, verso 12, naturalmente tienen preguntas. Ellos fueron testigos de la rebelión de Satanás, vieron a un tercio de sus compañeros expulsados del cielo. Apocalipsis capítulo 12, versos 4 y 9, y ahora Dios nos trae ante él. Dios abre los libros y permite que los santos vean lo que hay en ellos. La historia de la súplica de Abraham por Sodoma y Gomorra, un tipo o prefiguración del juicio, aporta una importante vislumbre acerca de este. Los pecados de Sodoma, obviamente, fueron investigados, ya que Dios menciona que la maldad de la ciudad era tan notoria que el clamor contra ella era grande. Génesis capítulo 18, verso 20. Pero no solo Sodoma y Gomorra fueron investigadas antes de su destrucción. Dios también permitió que Abraham evaluara si la decisión divina de destruir a los malvados era justa. Quien aparece en medio del juicio celestial en Daniel capítulo 7 es Jesús, un hijo de hombre. Daniel capítulo 7, verso 13. Ver también Mateo capítulo 20, verso 28, cuya aparición es la única razón por la que este juicio es hecho en favor de los santos del Altísimo. Daniel capítulo 7, verso 22. Solo su perfecta justicia hace que su pueblo salga airoso del juicio. Imagina que todos tus secretos estén expuestos ante nuestro santo Dios en ocasión del juicio. ¿Cuál es tu única esperanza en ese momento? Ver el contenido del viernes. Viernes 6 de junio, para estudiar y meditar. Lee las páginas 100 y 101 del capítulo titulado El Diluvio, en el libro Patriarcas y Profetas de Ellen White. El sumo sacerdote no puede defenderse a sí mismo ni a su pueblo de las acusaciones de Satanás. No sostiene que Israel esté libre de culpas. En sus andrajos sucios, que simbolizan los pecados del pueblo, que él lleva como su representante, está delante del ángel, confesando su culpa, aunque señalando su arrepentimiento y humillación, y fiando en la misericordia de un Redentor que perdona el pecado. Con fe se aferra a las promesas de Dios. Las acusaciones de Satanás contra quienes buscan al Señor no son provocadas por el desagrado que le causen sus pecados. El carácter deficiente de ellos le causa regocijo, porque sabe que sólo si viola la ley de Dios, Él puede dominarlos. Sus acusaciones provienen únicamente de su enemistad hacia Cristo. Por el plan de salvación, Jesús está quebrantando el dominio de Satanás sobre la familia humana y rescatando almas de su poder. El hombre no puede por sí mismo hacer frente a estas acusaciones del enemigo. Con sus ropas manchadas de pecado, confiesa su culpabilidad ante Dios, pero Jesús, nuestro abogado, presenta una súplica eficaz en favor de todos los que mediante el arrepentimiento y la fe han confiado la guarda de sus almas. Intercede por su causa y vence a su acusador con los poderosos argumentos del Calvario.
Su perfecta obediencia a la ley de Dios le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, y él solicita a su Padre misericordia y reconciliación para el hombre culpable. Ellen White, Profetas y Reyes, página 390 a la 392. Preguntas para dialogar. 1. Jesús dijo a sus discípulos que debían permanecer en el mundo sin pertenecer a éste. Ver Juan capítulo 15, verso 19, capítulo 17, versos 14 al 16. ¿Cómo equilibramos nuestra responsabilidad de alcanzar al mundo con la necesidad de mantenernos sin mancha de él? Santiago capítulo 1, verso 27. 2. ¿Qué nos enseña el ministerio público de Noé antes del diluvio acerca de cómo funciona el gran conflicto? ¿De qué manera desempeñamos hoy el mismo papel? 3. Antes de consumir a los impíos con fuego del cielo, como hizo con Sodoma, Dios los resucita y permite que Satanás trabaje con ellos por algún corto tiempo. Apocalipsis capítulo 20, versos 7 al 9. ¿Qué razones se te ocurren para que este sea un último paso necesario antes de que Dios termine con el mal? 4. Al considerar las historias que estudiamos esta semana, ¿qué advertencias encuentras para tu propia vida? ¿Qué te enseñan estas historias acerca de tu esperanza en Cristo?